Arequipa para mí es un territorio muy diverso que siempre hay que tratar de entenderla de maneras distintas. Para mí es un territorio productivo, para mí es un laboratorio, y no solamente de productos, y ni siquiera solamente de gastronomía, porque de hecho en este territorio que tiene desde la costa hasta el altiplano, con diversidad de ecosistemas, no solamente ha creado diferentes productos, sino ha creado diferentes tipos de música, diferentes tipos de artes, de cultura y de expresiones culturales finalmente, que hacen que este territorio sea multidiverso y que tengamos desde el Colca hasta Tambo, por ejemplo, diferentes matices, pero todos son arequipeños. Eso en realidad es lo que me agrada muchísimo y que finalmente Arequipa viene a ser un territorio que cada vez que lo empiezas a descubrir te sorprende cada día más y te sientes muy arequipeña. Bueno, yo quisiera saludar a esta bella ciudad que nos ha visto nacer, nos ha parido, como quien dice, y que cumpla muchísimos más. Súper prehispánico. Entre 1820 y 1845, Arequipa tuvo alrededor de 3.200 chicherías y picanterías. Para el 2014 quedaban operando 40 en los diferentes distritos y solo una, El Pato, en el centro histórico de Arequipa. Este es uno de los muchos datos que nos cuenta Roger Falcón Quicaño, un joven arquitecto de 38 años, padre de un bebé de 6 meses, hijo de doña Benita Quicaño, cocinero de cuna y oficio, pero sobre todo, un apasionado de la cultura arequipeña. Roger es la 8ª generación de picanteros en su familia. Los dávalos le cantaban a sus abuelitas las pastoras, y su mamá lo educó con amor y esfuerzo diario, junto a un batán, allá en la plaza de Characato, a donde muchos hemos ido a disfrutar los picantes de manos de doña Benita, que regenta su cocina con pasión y coraje hace más de 50 años, en los que Roger concibió la vida cerca de un fogón. Bueno, mi inicio casi estuvo marcado, ¿no? En realidad porque, bueno, mi mamá es arequipeña, characata, mis abuelitas han sido picanteras, las pastoritas, los dávalos hablan de ellas, vamos a las pasteritas a comer los ricos picantes y chicha en caporal y cantarí. Entonces, ellas eran mis abuelitas y las abuelitas anteriormente se llama, la abuelita, la hija y la nieta se llamaban igualito. Entonces, de ahí ya tenemos 3 generaciones detrás nuestra, las pastoritas. Y bueno, resumidas cuentas, mi mamá es la 7ª, yo soy la 8ª, mi mamá no tenía hijas, ¿no? Entonces, bueno, yo fui un voluntario, ¿no? Para poder seguir este legado. Mi mamá nos había criado a sus 3 hijos, al igual que ella misma. En la picantería para nosotros no existía una manera de ser o entender la vida prácticamente sin una picantería, porque veníamos del colegio y comíamos lo que queríamos. Nuestra sala no era la sala, era un salón de comensales,
¿no? La huerta no era nuestra huerta, era el lugar de recreación también de los comensales. Hubo un encuentro en donde la picantería era la casa y la casa era la picantería. Entonces, en ese sentido, ya cuando nosotros crecimos y de cierta manera mi mamá trabajó para poder educarnos, que eso es muy importante para salir de la pobreza, nosotros terminamos regresando. Mi mamá se molestó muchísimo porque, bueno, tanto se había esforzado para que Roger sea arquitecto en la uni, no, Billy sea administrador de empresas, bueno, y uno de los mejores en la Universidad de Piura, y para que terminemos regresando, pero yo creo que esa es parte de la vida y también de las sensaciones personales, ¿no? Entonces, creo que eso suma muchísimo y terminamos regresando a esta alma mater, ¿no? Porque aquí podíamos encontrar algo que normalmente no encontramos, ¿no? Podíamos encontrar el amor familiar, la tradición, aportar con nuestra historia personal, familiar, desarrollar un tema económico, podíamos desarrollar un tema para Arequipa, histórico también, que es muy importante, podíamos desarrollar también nuestra profesión. De pronto la arquitectura no podía ser exenta y la administración de empresas, obviamente para Billy, por ejemplo, era muy cercana, pero para mí quizás como que no se podría ver cuál es el encuentro entre una picantería y un arquitecto, pero de hecho lo he ido demostrando y bueno, un arquitecto en realidad como una vez Ortiz de Ceballos, el gran arquitecto de Lima, le dijo a mi mamá, bueno, los arquitectos podemos estar en cualquier lugar, ¿no? Y empecé a desarrollar cosas que de pronto empezaban a aportar. Y una de las primeras cosas que empecé a hacer y desarrollar con mi mamá, contemplando esa visión un poco holística de la arquitectura, era rescatar y revalorizar una picantería en el centro histórico. Hace unos 5 años, lo que, bueno, prácticamente inicié yo haciendo las escondidas de mi mamá, es abrir una especie de sucursal muy pequeña en el centro histórico que permita rescatar estas picanterías que se habían desaparecido a lo largo de un proceso de 300, 400 años. En el centro histórico no quedaba ni una picantería. La última que había desaparecido era la picantería del Pato, acá en el Sucre, pero finalmente ya Arequipa dejaba de tener rastros de una picantería en el centro histórico. Y bueno, recordemos de que había un gran problema. O sea, en Arequipa, 1825-45, habían 3.200 picanterías en Arequipa, tanto afuera y adentro. Y lo que ocurrió fue de que en 200 años, es decir, el 2014, solamente quedaba una que estaba ya desapareciendo, que era el Pato, y 40 picanterías alrededor de la ciudad. ¿Qué quiere decir? De que en 200 años, de 1845 hasta la actualidad, hasta el 2014, habían desaparecido 3.150 picanterías. Estamos en un proceso de extensión. Entonces, lo que hicimos con la venta de los claustros es nuevamente incentivar esta dinámica gastronómica en el centro de la ciudad para que pueda ocurrir y funcionar cosas, ¿no? Entonces, abrimos esta picantería en el centro histórico en el mejor lugar, que es los claustros de la compañía, y empezamos a trabajar con platos ya también muy antiguos, no solamente rescatar y revalorizar la tipología de picantería, como decía Juan Guillermo de Carpio, que las picanterías eran como un hueco, era como una cueva en donde entraba poca luz. Entonces yo me inspiré muchísimo en esa conversación, la traté de hacer así, la venta de los claustros, y bueno, finalmente también un día antes de abrir, Juan Guillermo nos visitó a las 11 de la noche. Yo no me imaginé cómo habría entrado a los claustros en la compañía, pero nos tocó la puerta súper fuerte y nosotros asustados, estábamos adentro con mi mamá un día antes, a las 11 de la noche. ¿Quién será? Y era Juan Guillermo del Carpio. Y bueno, fue a visitar realmente esta picantería muy interesante porque le generaba muchísima ilusión también. La venita de los claustros siempre fue la intención de poder tener una picantería mucho más íntima, mucho más pequeña, que refleje el temperamento personal e íntimo de mi mamá en realidad. Y ahora que ocurrió todo esto, estamos yendo mucho más ahí, ¿no? Entonces estamos
reconceptualizándola o volviendo nuevamente al origen natural, primitivo de una picantería y de mi misma mamá. En realidad, esa es mi intención con Benita de los Claustros. Siempre hemos estado muy ligados al productor local, al real, el que produce realmente estos productos autóctonos. Y bueno, eso nosotros finalmente pues lo hemos ido conservando en la Benita de los Claustros. Y ya cuando ocurrió esta pandemia, estratégicamente, creativamente y bueno, también desde lo más profundo, de una manera muy responsable con nuestros mismos proveedores, empezamos a construir lo que es ya la nueva pulpería, ¿no? Esta tienda de abarrotes mestiza, este supermercado, entre comillas, antiguo, mestizo, lo hemos vuelto a traer a nuestros tiempos para que podamos surtir de alguna manera y podamos vender estos productos que han estado casi fantasmas, desaparecidos y no llegan realmente al público arequipeño. Entonces es como traer nuestra trastienda o trascocina, ¿no? O nuestro almacén hacia adelante para que de alguna manera podamos también subsistir y poder operar de una manera bastante positiva en esta pandemia, ¿no? Nosotros normalmente lo que empezamos a hacer es, ya, vamos a revalorizar lo que son las chicherías, las picanterías, ¿no? Primero las picanterías, en el centro histórico, una picantería en Characato que es más del campo, del lonco, entonces la picantería que hay en el centro con la Benita de los Claustros, fuimos un poco más, empezamos a revalorizar las antiguas chicherías, recuerda, entonces fuimos los primeros, evidentemente, y los únicos que revalorizamos una chichería dentro de una picantería, ¿no? Entonces empezamos a armar las antiguas chichas, los ponches, los chuflaes, caspiroletas y todas esas cositas. Y ahora de una manera muy, muy creativa, muy fluida también a su vez, y al mismo estilo de no hacer solamente negocios comerciales, sino con un alto indicador cultural, revalorizamos estas pulperías. Estas pulperías son muy bonitas, muy interesantes, porque solamente vas y encuentras productos muy locales, muy autóctonos, que no los podrías encontrar. Es más, encuentras productos únicos, casi que esas cosas muy escasas, muy raras. Por ejemplo, la leche de cabra, ¿no? Entonces encuentras murmuntas, cochayuyos, incluso camaroncitos secos, ¿no? Las antiguas chalonas, guaneas, guiñapo blanco, guiñapo negro. Entonces es una cosa muy exquisita. Esto no hay evidentemente en el mercado porque tendrías que recolectarlos en todo Arequipa, pero lo que hemos hecho es hacer una tienda muy, muy especial, muy específica para la alimentación arequipeña. O sea, de todas maneras un arequipeño tendría que venir a una pulpería porque va a encontrar todo lo que está en torno a su tradición gastronómica y a sus patrones de alimentación. El plato es muy benita, en realidad, ¿no? Entonces, yo recuerdo que bueno, ya pasó algo de 20 años, yo recuerdo que habían concursos de rescate de platos, me acuerdo, aquí en Arequipa, y bueno, mi mamá revalorizó este plato, y ganó el premio, me recuerdo muy bien. Pero yo cuando lo vi me pareció una cosa súper extraña, súper rara, y dije, bueno, los platos deben ser más bonitos, ¿no? Pero yo desde ahí empecé a entender de que no toda la comida debe ser necesariamente bonita, ¿no? Entonces, lo principal es que tenga un alto valor nutritivo, por eso tiene que ser comida para que te nutra. Y esto es finalmente lo que mi mamá y nosotros empezamos a registrar, lo que hace mi mamá, ¿no? Es revalorizar platos muy antiguos que han desaparecido en el tiempo, y es lo que estamos haciendo en la Benita de los Claustros, empezar a generar productos y platos con las técnicas ancestrales, ¿no? Las técnicas más antiguas, las más primitivas, y que han desaparecido en el tiempo. Por ejemplo, en la Benita de los Claustros nosotros tenemos por ejemplo, los rachis, tenemos los pepianes, tenemos el cerdo hecho en pailas y fogones. También tenemos el antiguo estofado, pero este estofado que tiene su chicha, ¿no? Que quiere llegar a ser una especie de adobado, súper interesante. Tenemos los antiguos adobos y el rocoto, como realmente era hace 80 años, ¿no? Ese rocoto que tenía un 30% de pulpita de chancho, con un 80% de carne de res,
y también tenía esa papa, ¿no? En esos tiempos no había el pastel de papa porque tiene una influencia de corte afrancesado, pero tenía una papa grande con su queso fundido y con esa leche de vaca, ¿no? Con su huevo hecha royal y ahí la tenías gratinada, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros normalmente hacemos, es revalorizar y poder remitir a la historia de origen de mi misma mamá, que es la Benita, ¿no? Entonces, en la Benita de los Claustros van a encontrar esa intimidad gastronómica y esos recuerdos, esas añoranzas a las técnicas gastronómicas y a los platos que han desaparecido hace 80, 100 años. Todos los poetas en nodas floridas han tejido notas. La importancia, bueno, la arquitectura en principio tiene mucho que aportar. De pronto, o sea, la arquitectura es una profesión muy completa, que no solamente ve arte, estilo, o sea, también ve mucha ciencia en el sistema constructivo, en las investigaciones, ve mucha cultura. Un arquitecto tiene que ser también muy culto y relaciona muchísimas cosas por separado para tener un producto final. Entonces, eso es lo que yo traté y sigo tratando en realidad de darle a la gastronomía o a la picantería en base a lo que yo estoy construyendo, ¿no? Para que también sea un pequeño reflejo para las demás generaciones. Yo siempre estuve viviendo en una picantería muy interesante, o sea, porque era muy espontánea, era muy lúcida, era muy atractiva. En Characato, cuando mi mamá, yo entraba a la cocina, mi mamá era espectacular porque era una persona bastante alegre, jovial, todo el mundo la quiere muchísimo, pero también en la cocina recuerdo que era una fiera, digamos, y se preocupaba mucho por su producto. Yo recuerdo que ella estaba desde las 3, 2 de la mañana todos los días cocinando y eso a mí me contagió muchísimo. Y hay veces que yo la veía cocinando en los pequeños cuartos y cocinando las chichas. Y yo de lejos la veía con las luces de los fogones, ¿no? Alguna penumbra que entraba en la iluminación del sol, que se veía los humos, y veía eso con mucho ensueño, mucha atmósfera. A mí eso prácticamente me cautivó y bueno, terminé sucumbiendo en realidad y empezando a desarrollar eso mismo que mi mamá hacía, prácticamente repitiéndolo porque nuestros padres son el mejor ejemplo, y de ahí empezar a construir un poco en base a la arquitectura. La arquitectura lo que ha dado y lo que trato de hacer, por ejemplo, es de que nos dé estructura, nos dé formas y sistemas de pensamiento, nos haga entender de una manera bastante lúcida y cientificista lo que empezamos a hacer. Un ejemplo de ello es responder a una pregunta: ¿y qué hay de una picantería contemporánea? Porque las picanterías que añoramos y que nos gustan de hace 30, 40 años, en su momento han sido vanguardia y contemporáneas para su momento. Y ahora, 50 años después, se llaman tradición. Entonces, nosotros, para que la picantería nunca muera, tendríamos que construir picanterías contemporáneas, siempre para que en algún momento sean tradición. Entonces, solo así podemos ir avanzando y hacer de que las picanterías como institución o organización no desaparezcan en el tiempo. Y de pronto yo lo que he tratado también de hacer es de que la picantería empiece a ser como un organismo mucho más inteligente, mucho más vivo. De ciertas maneras, aquí adentro en la picantería, tanto en los claustros, la compañía y en Victoria, lo que hemos hecho es crear incluso un área de investigación. Tenemos una pequeña área de investigación que participan antropólogos, historiadores, biólogos, geógrafos. Entonces hacemos investigación y vamos nutriendo a la picantería para que sea un organismo mucho más inteligente. Y no solamente eso, también le hemos puesto un área de clases de cocina, le pusimos un área de biblioteca, tenemos un área ya no solamente de picantería, sino un área de chichería en donde nos encargamos de producir chichas muy antiguas, medicinales, tónicos. Arequipa y la picantería tiene un mundo por descubrir. Solamente hay que empezar a soñar y también estar un poco más abiertos a las posibilidades. Yo tengo una máxima que siempre le he seguido y para mí es muy importante, de pronto como arquitecto, porque la restauración gastronómica, existe restauración en la arquitectura y de hecho ya se ha empezado a teorizar hace muchísimos siglos en Europa.
pero la restauración gastronómica no tiene teoría, no tiene filosofía. Entonces lo que hice yo es jalar esa máxima de la restauración arquitectónica a la restauración gastronómica. Entonces Viollet le Duc es un filósofo arquitecto que dice lo siguiente: restaurarla no es hacerla ni transformarla, sino es restituirla a un estado que nunca pudo haber existido en algún momento determinado. Entonces, restaurar en ese sentido la picantería o algún valor histórico es restaurarla o llevarla hasta un momento en la que nunca pudo haber existido en algún momento determinado y siempre quiso hacerlo. Entonces, todo el tiempo tenemos que llevar a este bien gastronómico, a esta picantería, hasta un punto, un momento que quiso ser y nunca lo pudo llegar a ser en la historia. Entonces hay que soñar en que esta picantería constantemente hay que construirla hasta un punto en el que pueda ser lo mejor de sí misma. Para eso tenemos que preguntarle a la picantería qué es lo que quiso ser y nunca lo fue. Mi nombre es Benita Quicaño Guillén. He nacido acá en el distrito de Characato, pertenece a la provincia de Arequipa. La verdad, yo he nacido en una picantería. A los 5 años ya yo comencé a trabajar, molí el ají en el batán, atizaba la candela, molía el trigo, el ají, varias cosas como antes, ¿no? Todo se hacía se cocinaba con leña, no había querosene, no había gas. Yo a la Benita de Characato la veo, a mi mamá la veo como una persona muy interesante, muy interiorizada también en ella. O sea, la veo muy abocada, que hace su profesión de una manera muy apasionada, ¿no? Incluso algo más que eso, veo que en realidad el territorio donde ella ha nacido y nosotros hemos nacido es muy interesante, porque los antiguos churajones habían dominado todo ese territorio que es de Characato, Poxi, Polobaya, Quequeña, y de ciertas maneras vemos de que los pueblos más tradicionales y más antiguos son de ese lado, del lado de Characato. Entonces, de pronto de ahí yo veo que mi mamá ha heredado cierta consecuencia de los antiguos y más primitivos arequipeños que han habido en este territorio. Entonces, en ese sentido, también recordemos de que este territorio de Characato, Quequeña, Polobaya, Poxi, tiene una zona de producción muy alta, tienen distintos sistemas de andenerías preincas que evidencian de que este territorio ha tenido gran producción, con grandes productos, y por lo tanto han tenido una buena comida. Entonces, yo veo que mi mamá es el resultado y la consecuencia de todo esa estructura productiva y también de alimentación que ha podido tener Arequipa, ¿no? Arequipa de por sí, si vamos aquí en el cercado, tenemos la cuenca del Chili, pero no hay un territorio productivo muy alto, y por ese lado sería muy bueno poder redescubrirlo. Y es lo que mi mamá de pronto ha heredado, y también ha heredado esa producción de los maíces, de los maíces para hacer las chichas, los guiñapos. De hecho, mis antiguas abuelitas eran guiñaperas antes de ser picanteras. Mi mamá, recuerdo también que, de hecho, ella producía guiñapo en los pollos. Ella misma desde cero producía los guiñapos, iba a traer sus camarones ella misma de Tambo. De Cocachacra también iba, hay un pueblito muy alejado en Tambo que se llama El Toro. Entonces ella en realidad no solamente ha sido cocinera, sino también ha entendido el producto, ha sido productora de productos que realmente necesitamos en las mismas picanterías, prácticamente desde cero. Después yo veo que ella tiene una cierta intimidad, ¿no? con el producto, ¿no? Veo que se funde en realidad con el mismo producto, con el mismo sazón, ¿no? Entonces ella y recuerdo que unas palabras que dice: mira, Roger, prueba, tienes que probar, me dice, ¿no? Entonces, y yo pruebo
Ya, ¿te parece que está bien? No, perfecto. Entonces, sigue probando, sigue encontrando el sabor, me decía siempre, que cuide muchísimo el producto. Entonces, yo la veo como una persona muy de oficio, ¿no? Entonces, a través del oficio, de haber hecho y elaborado estos platos y la comida arequipeña a través de 50, 60 años, ella me cuenta de que empezó con su abuelita, pastora, en el Batán. Entonces yo veo que estos 50 años realmente te dan una susceptibilidad, una conexión muy fuerte, muy potente, ¿no? Con el producto y con finalmente los platos que nosotros empezamos a revalorizar y a construir, ¿no? en nuestra misma picantería, ¿no? Ella en realidad, al igual que yo también en algún momento lo comenté y quizás me he copiado sus palabras, ella no entiende la vida también sin una picantería, ¿no? Entonces tampoco no entiende la vida sin un buen ajipanca colorado, un buen maíz, unas buenas lichas, un buen ajo, una buena cebolla. Entonces yo creo que mi mamá es muy importante finalmente para Arequipa, porque de ciertas maneras ha podido instaurar esa humildad también y esa cercanía que se tiene que tener con el producto, ¿no? Y ha sido, en mi particular pensamiento, ha sido y es una fuente muy fuerte de inspiración. Mi mamá, de hecho, nos ha inspirado a nosotros mismos, a los hijos que hemos seguido construyendo cosas para la gastronomía arequipeña y para Arequipa, y veo que es una persona que tiene muchísima humildad, muchísimo conocimiento, muchísima historia, y que finalmente eso termina siendo un buen referente, casi único en la historia arequipeña. Bueno, la verdad que la picantería yo la quiero bastante con todo mi corazón, porque a pesar que es un trabajo tan sacrificado la picantería, es más trabajo que tener un restaurante, una sanguchería. Se trabaja bastante en la picantería desde cero. Había que levantarse a las 3 de la mañana a hacer chicha. En días de fiesta ya a la 1, 2 de la mañana. Hacer la chicha, que hierve 4 horas la chicha con leña. A pelar los conejos, a pelar el chancho, las gallinas. ¿Por qué? Porque todo lo criábamos en la casa antes. La historia en realidad es producto de la octava generación, es decir, de mi persona, con mucha inspiración tradicional. Pero bueno, o sea, con Victoria no intentamos ser una picantería tradicional, porque de pronto no lo somos. Una picantería debe ser respuesta de sus tiempos. Debe sentir el temperamento y la temperatura de la sociedad, del mundo global, de lo político, de lo intelectual y histórico, artístico de sus tiempos, para poder contagiarse y ser ella misma también, ¿no? Entonces, en ese sentido, Victoria no tendría que ser una repetición de 50 picanterías que ya tenemos en la ciudad, necesitamos una más. Entonces, le dijimos, bueno, Victoria tiene que ser Roger, debe ser una persona contemporánea, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, de ciertas maneras nos cabría decir, bueno, hay que empezar a crear platos. Pero eso quizás sea la parte más fácil de la respuesta ante una ecuación. Entonces lo que nosotros dijimos, ok, ¿cuál sería la vanguardia en Arequipa? Construir un plato de vanguardia con las esferas y las espumas y que sea tecno emocional, una cosa así. No, o sea, quizás la vanguardia no está adelante, la vanguardia quizás está atrás. Empezar a revalorizar evidentemente cosas muy antiguas, porque pensamos que la inteligencia en la ingeniería ya se ha desarrollado a través de estos 3.500 años de historia gastronómica o alimentación que ha habido aquí en Arequipa. Entonces, nosotros lo que hicimos es, bueno, esta picantería tiene que empezar a hacer una innovación no prospectiva hacia adelante, sino retrospectiva, y empezamos a rescatar técnicas prehispánicas, coloniales, virreinales, republicanas, y también de ciertas maneras dar algunos vestigios de qué es lo que vendría en el futuro. Entonces, esa es la idea, eso es lo que tendríamos que hacer y sentimos y que tendría que hacer Victoria. Es sintetizar y resumir de ciertas maneras sin crear cosas, qué es lo que ocurrió en nuestros 3.500 años de historia. Y en ese sentido hemos elaborado una carta súper interesante, que ni siquiera es una carta, prácticamente es un tratado cronológico de la gastronomía arequipeña,
que se podría entender como una carta. Y ahí tenemos dos platos prehispánicos. El primero es la guatia arequipeña o la guatía, como le llaman. El segundo es el picante, o le llamamos protopicante. Entonces hemos hecho, mediante algunas investigaciones, lecturas, registros arqueológicos, hemos podido inducir o deducir, mejor dicho, cuál es o cómo era ese protopicante prehispánico. Evidentemente que no utilizaba ajos ni cebollas, sino que cocciones puras, ¿no? Y eso yo veo que es una cosa altamente saludable. Cocinar debajo o encima en la tierra es lo más saludable que puede haber en el mundo, porque las cocciones son al vapor, mediante inducción. Entonces, cero grasas, lo haces en la misma tierra, en la Pachamama. O sea, haces dos cosas o hasta tres, porque rindes tributo también a la madre tierra. Y en Victoria ya tiene su carta dos platos que nos parecen que son muy interesantes y han dado pie a todo un registro, que es el celador de camarones y también los loritos de lichas con maíz tostado chulpi. Entonces ahí también tenemos esos dos platos que registran la colonia o el virreinato. ¿Por qué el celador? Porque el celador es una especie de zarza muy peculiar, ¿no? Y está hecha en base a vinagre de chicha y también a los camarones, ¿no? Y también permitió dar pase a toda una estructura social compartida con la chicha en las chicherías, ¿no? Y que dieron pie finalmente a las picanterías. Y los loritos de lichas porque, bueno, es un superalimento en realidad. Las lichas son muy nobles y compartido y desarrollado, construido en un plato con los camarones, el maíz lo copa de camarones también, se convierte en algo muy, muy autóctono, ¿no? Arequipeño. Y pienso de que por los registros mismos, ese plato también ha podido dar pie a otras cosas. Y de ahí tenemos la época republicana, también tenemos el famoso chupe camarones mestizo, ¿no? Entonces ahí también tenemos el rocoto relleno y el adobo. Y después, ya caminando un poco más a lo contemporáneo, a lo responsable, no hemos hecho cosas de vanguardia, pero sí hemos hecho cosas muy, muy avanzadas que pensamos que es la que podrían ser y dar cara al futuro, es decir, producir platos con superalimentos. Recordemos que Arequipa ha dejado olvidado los superalimentos. Estamos hablando de los chullos, las quinoas, los cañihuacos, ¿no? Esas papas nativas, las ocas, los mismos productos como las alpacas. Recuerda que las alpacas, nosotros tenemos platos con alpacas y quinoas, y las murmuntas también, que son más alimenticias que la misma leche. La alpaca, recuerden de que es 3 veces o hasta 5 veces más nutritivo que la carne de res y tiene 0 colesterol magra. Entonces, y con eso incluso, o sea, reducimos las huellas de carbono, somos mucho más saludables. Entonces, eso es lo que queda a nosotros para el futuro, ¿no? Entonces, revalorizar también esos superalimentos. Yo recuerdo con mucha gracia que en Arequipa nosotros no comíamos quinoa, ¿recuerda? Nosotros las quinoas se los dábamos a los pollos y a los patos, ¿no? Y ahora, como ha ocurrido todas estas circunstancias, estos cambios, hemos redescubierto de que la quinoa es un superalimento muy importante, y eso de pronto lo tenemos en nuestra carta, ¿no? Entonces, en nuestra carta en Victoria van a tener 2 platos prehispánicos, 2 platos coloniales virreinales, 2 republicanos y 2 contemporáneos o de vanguardia, les podemos decir. Y con eso es algo súper interesante. Van a poder registrar prácticamente 3.500 años de historia gastronómica de un solo vistazo o de un solo pedido, digamos. Entonces tenemos aquí mirasol y aquí el colorado, cebolla, ajo, ya está hecho, tiene comino, pimienta. Bien, entonces está un poquito más planeado. Como tiene acá cebolla, ajo, aquí colorado, comino, pimienta. Entonces vamos a agregarle, como ya está aquí colorado todo procesado, y ahora vamos a agregarle lo que es, acá tenemos un fondo que está hecho con apio, poro, acá está zapallo, choclo,
Entonces lo vamos a agregarle. Este es fondo de camarón que está licuado camarón. Es para que tenga un poquito de sabor, no para que le agrade. Le agregamos un poco. Tiene choclo, zapallo, nos faltaría habitas y papa. Ya cascaditas. Acá vamos a hacer un chupe prehispánico. Esto no lleva aderezo, nada. Simplemente antes no utilizaban aderezo, ¿no? Porque no había pues ají, panca, colorado, eso, ¿no? Antiguamente. Y todo lo que es al natural lo hacían. Entonces solo acá vamos a saltear nuestros camarones. Un poquito sal, ¿no? Un pimientito. Para que tome el sabor, ¿no? Eso lo hago así. Para que tenga sabor. Y de igual manera, ¿no? Acá tenemos fondo también, ¿no? Lo que es todos papitas. Y acá le agregamos su huevito de codorniz. Acá tenemos también cuchayuyo. Es unas algas. Marmunta. Acá también tenemos marmunta, ¿no? Ya finalmente echamos fuego, ¿no? Bien al estilo de Victoria, con una intención de poder entender realmente con ciertas bases científicas, historiográficas e incluso antropológicas, es mostrar en una misma carta dos tipos de chupes, por ejemplo, que han ocurrido en la historia, ¿no? Entonces, nos estamos yendo a extremos muy interesantes que nos van a permitir entender también cuánto ha variado y ha cambiado nuestras recetas y nuestros valores o procesos alimentarios o alimenticios, mejor dicho, aquí en Arequipa. Entonces, por un lado tenemos el chupe prehispánico. Nosotros hemos reconstruido cómo era un chupe prehispánico y cómo lo comía el pre-inca hace 2500 años de historia, ¿no? Antes que en el español, evidentemente. Y de ahí lo estamos de cierta manera comparando y mostrando también en nuestras cartas un chupe mestizo como es el que comemos actualmente. Entonces, las variables, por ejemplo, son muy contrastantes en realidad, ¿no?
porque un chupe prehispánico deriva en realidad no de la sopa, sino deriva de las laguas y de las cocciones a base de agua aquí en Arequipa. Entonces, tenemos las laguas que son altiplánicas y tenemos esos caldos, esas sopas que estaban aquí en la costa. Entonces, al unirlos, ambos empezaron a aparecer los tipos de chupes, que no son ni aguados ni espesos, son intermedios. Y bueno, de ahí se deriva uno de los chupes muy señoriales, de ciertas maneras, muy trabajados, muy identitarios, que son los chupes de camarones, ¿no? Entonces, al poder acercarnos a cómo era un chupe de camarón prehispánico, es evidentemente acercarnos a los productos que tenían en primera mano, en el momento y en el entorno. Entonces, nosotros nos ponemos a pensar, y nos pusimos a pensar y a investigar, y encontramos de que en ese entorno prehispánico tenían machas secas, tenían las hueveras, que es el caucao que le llamamos seco, tenían las murmuntas, los cochayuyos. ¿Qué más tenían? Tenían los huevos, pero no de gallina, huevo de codorniz, ¿no? Entonces, y así otros insumos que encontraban al entorno. Es más, no utilizaban huacatay, utilizaban la antigua, la chichipa, que es una versión primitiva del huacatay que la podemos encontrar en el colca. Entonces, con eso empezamos a construir una especie de caldo, ¿no? Entonces, y ese caldo no fue caldo finalmente. Al tener distintos ingredientes, un barroquismo de ingredientes, empezó a convertirse en una especie de chupe, es decir, un caldo muy fuerte, muy contundente. Y esa es lo que hemos construido aquí como un chupe prehispánico arequipeño. Y de ahí, en contraste, encontramos ya en la actualidad un chupe que ha ido evolucionando a través de 3.500 años de historia. Y bueno, este chupe, a través de los diferentes niveles de historia, vicisitudes que ha tenido Arequipa y el Perú, encontramos pues que este chupe se ha ido transformando, y este chupe prehispánico le fueron sacando de ciertas maneras esos superalimentos, que es terrible de ciertas maneras también poder encontrar un chupe que ya no tiene murmuntas, ya no tiene los cochayuyos y tampoco las hueveras. Entonces, pero cuando vino el español ya se le empezaron a agregar los quesos europeos, las leches, empezaron a agregarse, ¿qué más? Algunas series de productos, por ejemplo, los ajos, las cebollas, que eran europeas, y empezar a convertirse en una especie de aderezo que finalmente le empezó a dar un cuerpo, una textura y un picor papilar, que fue muy interesante encontrarlo en este chupe republicano, de ciertas maneras, y ya mestizo o contemporáneo. Entonces, el chupe finalmente se ha ido transformando en el tiempo, y es muy importante saberlo, que nuestras tradiciones se van transformando durante el tiempo, y mientras pase el tiempo, en base a la ideología, a los productos que podemos tener en el contexto, ¿no? Recuerden que ahora estamos en un mundo muy globalizado, y por lo tanto nuestras tradiciones van a tender a transformarse. Y bueno, eso es lo que nosotros finalmente presentamos, poder entender a Arequipa a través de este chupe mestizo, y también poder recordar a esos chupes prehispánicos que se han ido desapareciendo en el tiempo, y poder rescatar sus valores autóctonos y poder entenderlos como tal. Sí, bueno, son unos cambios en realidad que en algún momento nos han dejado a todos prácticamente paralizados, ¿no? Y bueno, como dice mi mamá, ¿no? O sea, finalmente nadie deja de comer, ¿no? Todos siempre comen porque es una de las principales necesidades que tenemos nosotros, los seres humanos. Pero de pronto para la misma picantería, bueno, ha sido un cambio bastante fuerte. Nosotros de ciertas maneras nos hemos demorado un poco en poder activarnos, entre comillas, pero aquí en Victoria lo que hicimos es tratar de hacerlo de una manera muy impecable, y siguiendo los altos estándares de seguridad en realidad. Y no solamente hemos ya desarrollado la picantería para poder atender el delivery normal, sino para que ya en algún futuro vamos a atender a ese 40% de aforo que podría ser, o que están desarrollando en Lima, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros en ese sentido lo que hicimos es poder diseñar distintos puntos y protocolos de bioseguridad. Tenemos aquí en la picantería 6 puntos muy importantes, tanto para el personal interno y para nuestros clientes, ¿no? La idea finalmente es tener la seguridad
sanitaria para nosotros mismos en realidad, ¿no? Tenemos protocolos también de cómo cocinar, cómo ingresar. También tenemos el servicio, por ejemplo, de vestíbulos muy especiales. Todos los chicos se bañan todos los días al ingreso, a la salida. Los mismos cubículos de despacho, de las cajas también están impermeabilizadas, cerradas con vidrios templados. Y la vida ha cambiado realmente muchísimo porque tenemos que ya contemplar esos 2 metros o 1,50 m de distancia. Pero finalmente casi toda la sociedad está un poco paralizada y también nuestra misma actividad. Estamos tratando de empezar a ver que agarre un poco de cuerpo, pero bueno, la misma sociedad también está muy estática. Entonces lo que tenemos que hacer es perseverancia, ¿no? Entonces vamos a poder perseverar muchísimo para que finalmente pues empiece a agarrar cuerpo toda esta dinámica económica de la gastronomía arequipeña. De pronto recuerden que nosotros con Victoria estamos en el centro histórico y el centro histórico es el que más inamovible está, ¿no? Entonces, bueno, todos están invitados para que nos puedan visitar. Tenemos una carta súper interesante que empieza a registrar diferentes técnicas gastronómicas de la historia gastronómica arequipeña. Es una manera también de poder consolidar lo que hemos empezado a trabajar de cara a Arequipa Ciudades Creativas, ¿no? Porque Arequipa Creativa no solamente son estos 500 años, no solamente es la picantería, sino la Arequipa Creativa también son los productores, son los mismos productos y toda esta serie de tipologías de personajes que han logrado que ocurra una gastronomía. De hecho, la picantera es la más creativa de todas, pero también tenemos, por ejemplo, al emolientero, al cochoyayuyero, digamos, al maicero, al papero, también tenemos al ajicero, al guiñapero, también tenemos esos personajes creativos que han permitido que ocurra la construcción de esta gastronomía muy importante que hay aquí en Arequipa.